noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida al coronel Renato González, director del ISPOL, a los estudios de FM Mundo para hablar sobre este involucrado en el caso ISPOL que ha revelado parte de la trama en Estados Unidos. A propósito de una suerte de colaboración que ha hecho con la justicia de Estados Unidos, Luis Álvarez Villamar, exgerente de DC Valley y también parte de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Él ha ofrecido a las autoridades dar información, ha dicho, detallada sobre la estructura que operaba en el ISPOL. A propósito de esta gigantesca estafa, superó los 950 millones de dólares. Coronel González, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fausto, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, esta colaboración se suma a la serie de delaciones que ya se han dado en la justicia norteamericana. Recordemos que allá están sentenciados John Luzuriaga, el exdirector de riesgos del ISPOL, y también Luis Álvarez Villamar, quien usted ya expuso todo su antecedente. Pero en este caso nos llama la atención dos temas fundamentales. El primero, que Luis Álvarez Villamar, en su escrito presentado por su abogado ante la Corte Norteamericana, que no es de juegos, menciona de asesinatos de personas que en su momento quisieron cooperar o cooperaron con la entrega de información y fueron asesinadas, y que han recibido también otras graves amenazas, y pese a ello, él ha anunciado que va a seguir colaborando. De hecho, en parte del texto de su colaboración, en el momento en el que se hace esta oferta y él acepta la oferta, responde al gobierno de Estados Unidos, a las autoridades de Estados Unidos, responde diciendo que a pesar de que ha habido gente asesinada y amenazada, él está dispuesto a colaborar. Y esto es precisamente lo nuevo dentro de esta delación que ha hecho Luis Álvarez Villamar. ¿Y se tiene registro de alguien que haya fallecido de algún asesinato o estamos todavía por revelar nombres que de pronto no tenemos idea? La verdad que nosotros estamos en el mismo punto que el resto de personas, asombrados y anonadados, en el sentido de que siempre hablábamos de un caso de claro crimen organizado político, económico, transnacional, pero no habíamos tenido conocimiento de homicidios, de asesinatos. Ahora vemos que también ocurrieron y estamos a la expectativa de que esos datos puedan ser develados en Estados Unidos, pero sobre todo que se lo transmitan a la justicia ecuatoriana, porque de nada nos sirve que queden en cortes norteamericanas. Recordemos que allá tanto Álvarez como Luzuriaga ya han sido beneficiados con una reducción de penas al haber aceptado recibir los sobornos de Jorge Cherres, porque ellos se exponían a penas superiores a los 10 años. Y solamente recibieron en el caso de Álvarez Villamar una pena cercana a los 3 años de prisión y luego 2 años de vigilancia controlada, que eso está él tratando de reducirlo en 1/3. Y en el caso de Luzuriaga, que está detenido desde el mes de febrero del 2021, él recibió una pena cercana a los 5 años de prisión y 3 años de libertad controlada. Sin embargo, de esto nos llama poderosamente la atención los dos datos. El uno, el hablar ya de asesinatos de personas que en su momento cooperaron con la justicia norteamericana, que entiendo esos detalles debería facilitarse en la audiencia de apelación para la disminución de la sentencia en Estados Unidos. Y el otro tema de que se habla también de más oficiales de alto rango de la Policía Nacional que conformaron esta red de corrupción. Algo que nosotros siempre lo habíamos dicho, que con que bastaba una voluntad al interior del ISPOL o en cualquiera de los organismos de control que no se sume a esta estela de corrupción y no le despojaban a la Seguridad Social Policial de casi 900 millones de dólares. Y un poco para poner en contexto, antes de continuar con esta parte de la delación que creo que es importante y ha sido ya marcado un antes y un después dentro de este proceso, porque sin duda vamos a conocer, eso esperamos al menos, y tratándose de una oferta para rebajar su pena, y entendemos que los nombres de los altos oficiales en poco tiempo, más temprano que tarde, se conocerán. Incluso seguramente conoceremos los nombres de quienes aparentemente, según ha dicho Luis Álvarez, han sido asesinados en su intento por colaborar con la justicia. Pero en el contexto, esto es una trama que nace con un personaje en el centro de todo, que es Jorge Cherres Miño. Es este supuesto inversionista a quien se le dieron todas las cartas para aparentemente invertir 950 millones de dólares con papeles simples, y así se despojó de estos recursos a la seguridad social de miles de policías en el país. Lo importante de este nuevo documento presentado en la Corte Norteamericana es que una vez más ratifica que esto no se trataba de un simple escándalo político como así lo quisieron presentar hace ya casi 3 años.
Claramente esto fue un mega atraco por una mafia perfectamente organizada y sincronizada que todavía sigue operando, que se está granjeando impunidad en el país. En Estados Unidos hay 2 sentenciados confesos y Jorge Cherres está declarado prófugo de la justicia norteamericana por infringir la FCPA, que es la ley contra prácticas corruptas en el extranjero. Pero en cambio en el país no tenemos un solo sentenciado, es más, no hemos llegado a ningún juicio. Solo por darle un dato, la audiencia de peculado de $216 millones en bonos con pacto de compra lleva más de un año en que no concluye la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, con una jueza demasiado bondadosa como la doctora Irene Pérez, que cada vez que nos instalamos vuelve a suspenderlo y da 3 meses después la nueva citación. Ahora está convocado para el lunes, están separadas fechas desde hace 2 meses, desde el 10 al 21 de julio. Esperemos que ahora sí se concrete, porque ya se superó la primera fase, es decir, ya se verificaron que no hubo vicios procesales y vamos a la segunda fase de esta audiencia, en la cual Fiscalía tiene que presentar los argumentos que los va a demostrar en un momento determinado en el juicio. Pero si no avanzamos ni siquiera en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, ¿cuándo vamos a tener sentenciado? Y otro caso, porque esto tiene varias aristas. A veces la gente piensa que el caso ISPOL es uno solo, y no es así. Son alrededor de 20 investigaciones en diferentes etapas preprocesales y procesales. En Guayaquil, en el caso de Cevale, la señora Oriana Rumbea, que meses atrás se benefició de un habeas corpus que nosotros apelamos y ganamos en la Corte Nacional, luego inclusive planteó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional que también le fue negada. Eso debería ser el punto final de esa intención de ella de salir de arresto domiciliario, Fausto, ni siquiera está detenida, de arresto domiciliario. ¿Sabe lo que sucedió? Planteó un nuevo habeas corpus ante una de esas cortes muy benignas del Guayas, y estos jueces, que son muy comedidos en el Guayas, porque en el Guayas, si Perú pide las Islas Galápagos, se lo entrega, se lo aseguro. En Guayas ya están planteando prueba nueva en un habeas corpus. ¿De qué prueba nueva me pueden hablar en un habeas corpus? El 10 de julio está convocada a las 8:15 esa audiencia de habeas corpus. Ojalá no suceda lo que preveemos que va a suceder, que nuevamente le van a dar la posibilidad a la señora Oriana Umbrea que abandone su domicilio, que además es un domicilio bastante cómodo pues para estar en arresto domiciliario. Pero contra todo eso luchamos. Y súmele a eso la intención en el mismo caso de Cevale, que lo llevaba en su momento la jueza Yanela Norix, a la cual el Consejo de la Judicatura del Guayas hace meses la cambió de manera inexplicable. El nuevo juez asumió y dijo: la audiencia de evaluación que ella la había adelantado por varios meses, la anulito. Aprovechan esa instancia y la defensa de Jorge Cherres plantea que no solo se anulite la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, ellos quieren que se anule el proceso como tal a cierta hoja determinada, porque lo que buscan es 2 aspectos fundamentales. El uno, el impedir que esté vigente la difusión roja que la tiene en Interpol, y lo otro, yo no descartaría una intención mal lograda, que lo advierto desde ya, no lo vamos a permitir, de tratar de nuevamente ingresar a los recursos de la Seguridad Social Policial y plantearle cualquier medida cautelar, algo que desde ya adelanto a la opinión pública, no lo vamos a permitir. Estos jueces sinvergüenzas y estas maniobras y estas leguleyadas tienen que acabarse en el país. Y creo que sí será importante también conocer más en detalle, porque dentro de esta oferta que hace, de esta información que ofrece, que ha ofrecido y entendemos ya ha sido entregada por parte de Luis Álvarez Villamar a las autoridades de justicia en Estados Unidos, habla de un resumen de toda la estructura que ha operado en esta trama ISPOL de Cevale, que es, como usted ha mencionado, es una de las aristas, porque también hablamos de otros temas, incluso al interior del ISPOL, pero esta trama ISPOL de Cevale, quiere decir que ahí hubo no solo directivos del ISPOL involucrados, no solo directivos de Cevale, también hay intermediarios y obviamente Jorge Cherres, como siempre. Los que siempre hemos nosotros mencionado, aquí únicamente están visibilizados los, se podría decir, operativos, pero todavía faltan los titiriteros de estos títeres. ¿Dónde está el poder político? ¿Dónde está el verdadero crimen organizado? Muchos de ellos que todavía están viviendo en Miami cómodamente. Esos todavía faltan de velar. ¿Qué es lo que sucede? Que lastimosamente las investigaciones en el país avanzan a un ritmo muy lento. Existe esta serie de recursos horizontales y verticales a los cuales recurren los procesados, y las víctimas, que en este caso ya son 90,000 familias de la Seguridad Social Policial, constantemente somos revictimizados. No tenemos un sentenciado, pero sobre todo no vemos esa posibilidad de ejercer una verdadera justicia, donde estén ya señalados los responsables.
Le doy un caso. Hay una auditoría forense realizada en el DC Vale por la empresa Ernst & Young, donde Luis Álvarez Villamar, una vez que se va del país y está en Estados Unidos, le da un mensaje por email a Rodolfo Kronfle y le habla de que, sabes que en esta oportunidad ya estoy hablando con la empresa Countricer de Brasil para devolverles los 85 millones de dólares en bonos del ISPOL, de Aseguradora del Sur y de Seguro Sucre. Yo siempre he dicho que el caso ISPOL es un eje transversal de corrupción que va topando las aristas de otros casos, como el caso de Seguro Sucre, como el caso de los Miami Boys, tenemos el caso de Las Torres, donde van viéndose esos nexos de personas que coinciden y que se repiten. Lastimosamente, como el crimen organizado es muy hábil y tiene cooptadas varias instituciones y también funcionarios en diferentes estamentos de estas instituciones, no es fácil luchar contra estos infelices. Ahora, ¿hasta dónde llegó la trama del ISPOL? Porque hemos mencionado ya, por ejemplo, el caso Las Torres, hemos mencionado también lo que ha ocurrido con otros exdirectivos, dos de ellos que están incluso procesados, no tienen ningún tipo no ha avanzado ese proceso, me refiero a Proaño. A David Proaño y a Enrique Espinosa Los Monteros, que son dos de los procesados en el caso de peculado y que tienen únicamente prohibición de salida del país y presentación periódica. O sea, nada. Así de sencillo, esa es la realidad del país. Quienes estuvieron al frente del ISPOL y fueron los dos directores generales en cuyos periodos se dieron esta serie de operaciones, porque recordemos que tampoco es una sola operación en la que el ISPOL perdió los 900 millones de dólares. No, es una serie de operaciones que temporalmente inician más o menos en el 2013 y que avanzan inclusive hasta el 2019, por las cuales el ISPOL sucesivamente fue mermando su patrimonio. De esos 900 millones de dólares, recuperamos en estos 2 años de gestión 341 millones de dólares, pero hay que ser claros, Fausto, gracias al apoyo directo y frontal del presidente de la República, a quien hace pocas semanas el ISPOL le entregó una condecoración muy justa y necesaria, porque aquí hay que ser muy sencillo, como dicen los abogados. En derecho se deshace como se hace. Si para que al ISPOL le devuelvan lo que legítimamente le pertenecían, que eran casi 300 millones de dólares que estaban en el Banco Central, fue necesaria la voluntad de Presidencia de la República, Procuraduría General del Estado, la misma Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el concurso inclusive del Banco Central y de otras instancias, para devolverle fue necesario, y para atacarle exactamente lo mismo, pues, sino que aquí seamos claros, estas mafias tienen sus brazos políticos, tienen sus brazos económicos, tienen sus brazos en instituciones militares, policiales, en fiscalía, en jueces, tienen inclusive estos nexos en instituciones de control, y lo que buscan es irle mermando a cada una de las personas que les van enfrentando. Tenemos el caso de 2 exdirectores generales del ISPOL que les tocó lastimosamente enfrentar al inicio esta etapa. El uno de ellos está en un grave estado de salud porque en base a esta serie de problemas que le presentan, pese a que ella tenía una edad avanzada, le termina complicando también en su aspecto normal. ¿A quién nos referimos de ahí? A mi general Jorge Villarroel Merino. Él está lastimosamente en un estado muy calamitoso de salud y producto fundamentalmente de los problemas que él tuvo que atravesar en la Dirección General del ISPOL. Luego le sucedió un caballero, una persona muy valiente como mi general Juan Carlos Ruedas. A los pocos días de haberse posesionado, ya empezó a recibir esta serie de convocatorias de rendir versiones de la Comisión de la Verdad, llegaron algunas glosas de la Contraloría que ya estaban prescritas. La intención era fastidiar, la intención era demostrarle, oye, aquí estamos. Porque el crimen organizado nunca viene de frente, siempre utiliza estas acciones muy clandestinas, muy tapadas, ¿no? Y se valen de varias cosas. A mí en lo particular también, usted sabe, me han planteado hasta acusaciones de toda índole. Incluso por Twitter. Por Twitter, inclusive a veces hasta por un mensaje que se dan por aludidos, buscan una sentencia, porque lo importante ¿cuál es? Amedrentar, atemorizar, inclusive buscar la oportunidad de sacarle del camino a la persona que les enfrenta para que ninguna otra persona vaya a intentar osar el enfrentarles y sobre todo recuperar, que es algo que nos corresponde, son 900 millones de dólares, no estamos hablando de 2 o 3 dólares. Y con eso cerramos. Coronel, ¿cuánto se ha recuperado hasta el momento? 341 millones de dólares, pero nosotros estamos muy optimistas de seguir recuperando. En Estados Unidos hay 125 millones de dólares confiscados por el Safra Bank. El propio Citibank Nueva York reconoce que tiene 21 millones de dólares retenidos unilateralmente y debería ya transferirnos. En su momento la FICE Corporation tuvo 25 millones de dólares que el señor Cherres les indicó que le pertenecían al ISPOL, sin embargo le entregaron a él semanas después y ya está contratado un consorcio internacional, Gideon Fisher, quienes tienen la misión de rastrear otros capitales que se encuentren en jurisdicciones extranjeras. ¿Necesariamente será una prioridad traerlo a Cherres? No tan así, porque
Señor Cherres está en México, ya está entregado el pedido de la Cancillería ecuatoriana a la Cancillería mexicana, pero si el señor Cherres llega al Ecuador, lo que van a hacer sus abogados es pedir trato igualitario con los otros procesados. ¿En qué va a acabar eso? Presentación periódica y provisión salida del país. Nosotros preferimos en lo personal que sea extraditado de México a Estados Unidos, que cumpla sentencia en esa justicia norteamericana que es mucho más ágil que la nuestra, y luego de haber colaborado con ellos, de entregar información, de develar quiénes son los poderes fácticos detrás de Jorge Cherres Miño, lo manden a Ecuador a cumplir sentencia. Y parte de la ruta del dinero de ISPOL también se ha revelado en su momento. Coronel, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y un abrazo a todos los ecuatorianos. Gracias, señor coronel Renato González, director del ISPOL, hablando sobre parte de esta trama. Algunos involucrados han comenzado, principalmente en Estados Unidos, a hablar. Uno de ellos, Luis Álvarez Villamar, ha ofrecido información sobre supuestos asesinatos. Ha mencionado también respecto de quienes han intentado colaborar con la justicia. Por otro lado, también de oficiales, altos oficiales involucrados, de los cuales hasta el momento no se han conocido los nombres. Seguramente será cuestión de poco tiempo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.